Estás escuchando Asuntos y Rollos de Hermanas, el podcast. Episodio 3, la nostalgia de las películas del cine de oro mexicano. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para platicar y grabar este podcast para ti. Hablaremos de pop culture, relaciones humanas, literatura, desarrollo personal y mucho más. Escúchanos aquí, en Asuntos y Rollos de Hermanas, el podcast. Ok, buenas noches, buenas tardes o buenos días. El momento que estés escuchando ahorita este podcast, este episodio, lo queremos hablar de pop culture, ¿no? Vamos a hacer algunos episodios de eso. Y este en especial va a ser de las películas del cine de oro mexicano. Entonces es un tema interesante para nosotros, pero va a ser interesante. A ver, Lili, cuéntanos un poco. Bueno, pues, o sea, queremos hablar de esto porque es algo que yo creo que como mexicanos y nosotras como hermanas crecimos viendo películas del cine mexicano, ¿no? Era una cosa que en los 90s, o sea, toda nuestra infancia, 80s, 90s, los 2000, yo creo que hasta incluso partes de los 2000, donde se presentaban esas películas todos los sábados, incluso las consagradas todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, o sea, algo que era algo familiar, que hacías a veces cuando estabas comiendo. Entonces yo creo que está como impregnado en la sociedad mexicana, ¿no? Estas películas del cine mexicano de hace más de 50 años. 70 años, pero me encanta, ¿no? Y fíjate, bueno, nosotros crecimos viendo estas películas y recuerdo obviamente muchísimos diferentes actores, diferentes estilos de películas, la mayoría de estas películas a blanco y negro, y viéndolas con los abuelos, viéndolas nosotras, porque nos gustaba verlas. Yo me acuerdo que incluso yo llegaba a verla sola, o sea, pasaba algo y me ponía a verla, o sea, aún de niña, sí. Recuerdo haber estado viendo películas de Enrique Guzmán, por ejemplo. Me encantan las películas de Enrique Guzmán. ¿Consideras que esas serían del cine mexicano todavía? Porque del cine de oro, ajá. Sí, las primeras, o sea, las que entran todavía en los 60, 65, 70 y principios de los 60, sí, yo sí creo que sí, porque todavía está, aunque ya son re-rock, aunque usan ese estilo, todavía hay mucho de la nostalgia de los actores emblemáticos, o sea, los Soler y muchos de los actores salen de Los Papás, Libertad Lamarque, o sea, ves actores de ese nivel todavía en estas películas y todavía se siente como, y muchas todavía son a blanco y negro. Claro. ¿Sí? Que te doy esas, ¿no? Esas ya las del rock and roll, donde ya todo el mundo está en color y ya es todos los actores de los 70s o finales de los 70s, como que yo ya no lo metería dentro del cine de oro, ¿no? Personalmente, pero sí te doy esas primeras. Entonces, ¿cómo crees que ha afectado la cultura mexicana? O sea, ¿cómo sientes que ver esas películas nos han afectado a todos? Fíjate que no estoy segura de qué nivel colectivo, pero hay una parte colectiva muy interesante, ¿no? Cómo somos nosotros como mexicanos, incluso yo diría nuestra identidad internacional, ¿no? O sea, porque las personas internacionalmente crecieron seguramente viendo a los charros, ¿no? Los charros clásicos como Pedro Infante, como Jorge Negrete, ¿no? Y esa es como la imagen del mexicano, ¿no? Ante el mundo de esa época. Y en nuestros años de infancia, cuando crecíamos viendo esas películas todavía, como que era así como, a mi manera de ver, siempre fue como una parte como el sueño de, ay, que te traigan serenata, ¿no? Era así como, como lo máximo, ¿no? Serenata, ¿no? Sí. Bueno, no así con mariachi, que aquí cantando bajo tu ventana, ¿no? O sea, creo que era como mucho esta parte del romance, un poco idealizado, pero al mismo tiempo, obviamente de la época, ¿no? O sea, no quiero hablar de machismo, no quiero hablar de eso, porque siento que es mucho
lo que ha pasado a lo largo de la historia de México. O sea, no podemos, en esa época era normal como se trataban entre ellos y las mujeres y todo esto, Sí. era hasta cierto punto normal. El punto es qué tanto ha afectado hasta este punto seguir creyendo esas cosas. Exacto. Yo creo que ese es el problema que yo tengo con las películas, no porque sean un producto de su época. O sea, el producto de su época está bien dentro de su época, ¿no? Así era la sociedad, como se haya desarrollado, lo que tú quieras. Pero, ¿qué pasa cuando 2 generaciones después de mexicanos todavía estamos viendo e idealizando romance y comportamientos tanto masculinos como femeninos de los 50, de los 40, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma, o sea, me da risa porque mi marido muchas veces, mi marido que no es mexicano, que va a México conmigo de vez en cuando, siempre me dice, ustedes son muy chistosos. Le digo, ¿a qué te refieres? Me dice, ustedes los mexicanos están atorados en el pasado. Me dice, vamos a cualquier restaurante que vayamos. Está la música de los 80s, ¿no? Hay videos de Whitney Houston, aunque sean cosas americanas, son de hace más de 30 años, pero eso es lo que les fascina ver, ¿no? Eso es como las cosas en las que están atorados como décadas atrás, ¿no? En cuanto se viene a ese tipo de cosas. Y luego me quedo pensando, digo, bueno, sí, de alguna forma sí, como que nos gusta ver al pasado y nos gusta idealizar y romantizar esas épocas de antaño, ¿no? Así es. Creo que hay mucho de eso. O sea, eso es muy real, ¿no? O sea, querer vivir en una época, ya sabes en inglés como lo dicen, the good old times. The good old times, yeah. ¿No? O sea, los buenos viejos tiempos, los tiempos así de añoranza. Y creo que como tal, el nombre del cine de oro mexicano lo hace añorante, ¿no? O sea, porque es así como, la época en la que el cine era glorioso, ¿no? O sea, lo hace también así, ¿no? Y por otra parte, es toda esta parte, sí, tendríamos que hablar de la parte sociocultural, ¿no? Todavía se cree, de acuerdo a estos estereotipos, que los pobres son mejores, son buenos y que los ricos son malos, o estos estereotipos de que la mujer tiene que ceder ante todo, el hombre tiene que ser jugador, como mujeriego y todo. Si no es hombre, si no tiene habilidad, sí, que necesita. Sí, o sea, trae ciertos estereotipos, o sea, definitivamente muchísimos estereotipos que quizás no son los más sanos para nuestro. O sea, como aquí en los Estados Unidos están las películas, claro, las clásicas, ¿no? Está como Gone with the Wind o Casablanca, cosas así, ¿no? Que son así como icónicas y la gente todavía las ve, pero no te las estás echando cada semana, ¿sí? Sí, aquí en México sigue siendo, o sea, digo, para los que tenemos streamings, que vemos Netflix o que vemos Disney Plus o cualquiera de esas cosas, tienes una variedad de cine de mucho, y entonces no te la vas a pasar viendo cine mexicano todo el tiempo, ¿no? Pero si tú ves hacia los canales, digamos, abiertos para lo que es el pueblo, para los que no tienen la posibilidad a lo mejor de un streaming o que no les interesa tener un streaming porque no les gusta, sí. La realidad es que todavía en la televisión abierta las películas de las consagradas pasan diario, ¿sí? Claro, y todavía el cine de gala de los sábados, de los domingos, o sea, yo no veo realmente televisión abierta, no tengo para ver televisión abierta, pero sí escucho algunas cosas. Todavía los cines de gala se visten de películas de Cantinflas, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, o sea, todavía son la gala para poder ver un fin de semana. Y lo llamas el cine de gala, ¿no? O sea, sí, claro. yo no digo que tenga nada de malo enaltecer cosas buenas del pasado, ni que, o sea, a mí me encantan muchas de esas películas, o sea, crecí viéndolas, todavía de repente tengo así momentos donde digo, ¿sabes qué? Lo que tengo ganas de sentarme y ver una película de Pedro Infante, ¿no? Tengo ganas de sentarme y ver aquí a los mariachis cantando y aquel así como, ¿no? Jugando con sus amigos, lo que sea, ¿no? O ver películas de comedia, de Cantinflas, o echarme una de Tintán, ¿no? O ver a los hermanos Soler, porque me encantan los hermanos Soler, que son muy chistosos. O sea, cuando ya estás más adulto te das cuenta que realmente su comedia es un poquito más elevada, ¿no? Es un poquito más como para adultos.
no, o sea, hay cosas interesantes, aparte de que es un estudio de la época y todo eso, ¿no? Pero yo con los años, como que de repente digo, ¿de dónde vienen esas ideas que tengo? O sea, o que de dónde viene esta idea de que está bien que cierta persona se comporte de esta forma. Y de repente digo, es inconscientemente, ¿no? De alguna forma, lo tengo porque lo vi, o sea, lo vi en las películas, los vi en las novelas, lo vi en lo que sea, ¿no? Y ahora inconscientemente eso es lo que espero, ¿no? De un cierto comportamiento, ¿no? De mi marido o yo, que tengo que ser más sumisa, tengo que ser más aquí. Yo no digo que uno tiene que ser, hacer lo que uno quiera, o sea, no me refiero a eso, pero me refiero a de dónde viene ese lugar donde yo siempre pienso, oh, no, yo soy la que tengo que cocinar, o yo soy la que tiene que limpiar, yo soy la que tiene que hacer ese tipo de cosas y que no espero ni pido a mi marido que me ayude con ciertas cosas porque no es lo que él te hace, ¿no? Aunque yo sí se lo pregunto, lo haría, ¿no? Entonces, eso yo creo que a veces de repente digo, ¿no? Es la forma en la que uno crece y las cosas que consume, quieras o no quieras, te afectan. Sí, y bueno, es la época, o sea, yo realmente lo veo así. Mi abuela, tenemos una abuela que tiene a la actual fecha, tiene 98 años. ¿Sí? Es una abuela que tiene 98 años y que ciertamente si ella hubiera sido artista, hubiera sido de la época del cine de oro, ¿sí? Claro. En su juventud, porque ella pues todo lo que es el 40 y tantos, ella estaba en súper apogeo de vida, ¿no? De los 20 y tantos, 30 y tantos años. No, y aparte entonces, que una mujer muy guapa en sus 20, en sus 25, 26, 27 años, justo en los 40, ¿no? Entonces, ella trae toda esta idea de que las mujeres son las que sirven, de que las mujeres son las que deben hacer todo por los hombres en casa, de que aún nosotros como hermanas teníamos que hacer las cosas de nuestros hermanos. Y eso es una cuestión de esa época. O sea, una visión de la mujer y del hombre de esa época. Entonces, nosotros crecimos con nuestra abuela y nuestra abuela ciertamente también influyó en esas ideas, junto con la parte de, obviamente, lo que veíamos, ¿no? Y creo que entonces a lo largo de los años la cultura ha cambiado mucho en cuanto a cómo podemos nosotros como familias desarrollar nuestras actividades, ¿sí? En casa o fuera de casa. Pero sí, o sea, definitivamente sigue siendo como algo que está ahí, que se ve y que si nosotros queremos, ¿cómo se diría? Como quedarnos o clavarnos en esa época, podríamos hacerlo, o sea, de esa manera. Sí. No, entonces, digo que es interesante. Por otra parte dices, bueno, o sea, a lo mejor es mejor ver eso que ver las películas de hoy donde hay sexo y violencia en la mayoría de cosas, ¿no? Entonces tienes que como decir, bueno, ¿qué es lo que prefieres, ¿no? O qué es realmente, escoge lo que ves, ¿no? Piensa bien lo que estás viendo y cómo te afecta eso y a tu familia, ¿no? Pero entonces yo creo que sí es algo interesante, realmente qué es lo que nos hace y cómo es cómo nos hace pensar, cómo nos hace actuar, ¿no? Pero de que está idealizado y de alguna forma yo el sentimiento que tengo cada vez que veo una de esas películas es de nostalgia, ¿no? De recordar, oh, mira esos días cuando me sentaba ahí con mi hermana a ver películas de Pedro Infante, ¿no? Y me sentaba ahí con la abuela a ver esta película, lo que sea, o me sentaba a comer y eran los grandes dramas de las consagradas, ¿no? De repente se echaban unos dramísimas, ¿no? Y decías, ¿no? O las de ficheras, ¿no? Que también, digo, tienen tienen categorías. ¿Tú cómo qué categorías dirías que tienen las películas del cine de oro? Tú que eres tú que eres coleccionista de películas. Mira, es como que están divididas por los grandes dramas, sobre todo los dramas eran más citadinos, ¿sí? Sí. Como Salón México, como películas así más, bueno, hay varias, pero los títulos no me vienen a la mente, pero sí hay varias, como es un drama citadino, ¿no? Luego estaban las rancheras, ¿no? Las rancheras que son buenísimas.
estaban las que son de la época de Porfirio Díaz, ¿no? Todavía las de época que son de época. De los 20, ¿no? De los 30, ¿no? ¿no? Sí. Que las ubicaban en esa época, ¿no? En la época de Porfirio Díaz. Luego están las que empiezan a ser de los rebeldes, los de rock y eso, que ya son 60s. Pero también hay comedias románticas buenísimas, citadinas, que me fascinan. O sea, por ejemplo, Abel Salazar tiene las de terror o suspenso, por así decirlo. Ahí están las de luchadores. ¿no? Ya fue como más de los finales de los 60, ¿no? Pero sí, que también de alguna forma se han hecho clásicas, ¿no? Sí, son de culto las de son de culto, ¿no? sí, definitivamente. Y tenemos obviamente de todo, ¿no? Comedia, drama, romance, enredos, las musicales, que obviamente son películas musicales estilo mexicanas, o sea, porque sabemos que en la época de los musicales hollywoodenses se hicieron los musicales en México también, pero eran musicales estilo mexicano, ¿no? Que era más como que eran los como Libertad Lamarque o estas grandes actrices que cantaban padrísimo, que hacían como sus shows en los teatros y se grababan las escenas de baile y de canto y todo, ¿no? Entonces, que también, o sea, también están, ¿no? Y para mí, todas tienen su gran ser, su gran momento. A mí me encanta verlas, la verdad, soy muy honesta. O sea, sí paso por mi etapa en la que digo, quiero ver cine mexicano y quiero ver a ver, si te cuéntale a la gente, ¿cuántas películas del cine mexicano tienes? Ay, wow, no sé, no las he contado. Tengo, de Pedro Infante, tengo prácticamente toda su colección, con excepción de 3 películas que no las he conseguido en ¿cómo se dice? En original, si las tengo en una versión pirata, que no es la ideal que quisiera yo tener, pero no las he conseguido en una versión original, pero tengo prácticamente todas las de Pedro Infante. Y tengo algunas de Jorge Negrete, algunas de Tintán, algunas de Cantinflas, tengo varias de Enrique Guzmán, me gusta mucho Joaquín Pardavé, me fascina Joaquín Pardavé. Y tengo varias de Joaquín Pardavé y tengo algunas específicas, ¿no? Como me gusta, por ejemplo, mucho esta de Mamá nos quita los novios. O sea, a mí me gustan mucho las comedias románticas en general. ¿sí? Entonces, cuando son comedias románticas del cine de oro, me fascinan, ¿no? Por ejemplo, esta de Mamá nos quita los novios me parece buenísima. O sea, es una comedia romántica buenísima. Me gusta mucho la comedia romántica de Abel Salazar, que tiene unas muy buenas con esta Rosa Almaguirre. Y tuve mi etapa en la que estaba como súper enamorada de Emilio Tuero y de Pedro Infante. O sea, Pedro Infante es el top, ¿no? Obviamente, claro, pero tengo mis momentos, ¿no? De Pedro Infante, tengo mis momentos de Luis Aguilar, tengo mis momentos de Enrique Guzmán, tengo mis momentos, o sea, sí tengo mis momentos de Joaquín Cordero, por ejemplo, que también me parece que era buenísimo. Entonces, bueno, o sea, tengo una gran colección de películas, no es la colección que yo quisiera tener más, pero ya sería excesivo, pero básicamente, son películas para mí, no sé, tal vez es la añoranza de la época, tal vez yo no viví en esa época, pero la añoranza de la época, yo sí he dicho, como tengo esta idea en mi mente de que si yo hubiera querido nacer en otra época, hubiera nacido en la época en que nació mi abuela, ¿no? Ya yo no, yo paso. Por la parte de, principalmente, no hablamos de la parte social, sino hablamos de la parte de la moda, las películas. Bueno, no, sí. Y de ese tipo de cosas. 40 para mí, que sí, 40, 50, hablando específicamente de moda y de cine. No hablando ya del estilo social, o de cómo trataban a las mujeres, o ese tipo de cosas, no, o sea, definitivamente creo que estoy bien aquí en ese sentido, ¿no? No, pero sí, o sea, digo, eso es muy interesante y tu amor por todavía, eso es, o sea, digo, yo sí tengo mucha añoranza por algunas de ellas, me encanta verlas de vez en cuando, pero no he llegado al punto de coleccionarlas, ¿no? Todavía. Eso es más lo tuyo. Pero sí, y fíjate que no he reflexionado, no me he dado ese tiempo de reflexionar qué es lo que me fascina. Y yo creo que tiene que ver con el recordar cuando era niña, el recordar cuando estaba con mi abuela, el recordar cuando estaba
en esa época quizá, ¿no? Sí, la nostalgia. Yo creo que eso es lo que a mí me lleva normalmente a verla así. Me da risa a veces porque veo películas que no he visto en años, ¿no? 25, 30 años algunas, y de repente digo, wow, la historia y la narrativa no es muy buena. O sea, no hay una muy grande aquí. No, hay algunas... Y otras sí. O sea, digo, hay de unas a otras. Hay otras que de repente dices, wow, eso es bastante interesante para la época, sobre todo para la época. ¿No? Dices, wow, o sea, hay alguna forma de insinuar cosas sin presentarlas, ¿no? Que lo hace muy interesante, ¿no? De repente dices, ya me imagino lo que pasó y eso no estuvo muy agradable, que digamos, ¿no? O sea, porque podrías hacerlo mucho más gráfico, pero simplemente interpretas las cosas que van pasando. Incluso algunas películas de terror de la época donde yo digo, todavía me dan miedo, ¿no? Aunque sí. Y no son efectos especiales, no son, simplemente es son las actuaciones, es la historia en sí. De repente dices, bueno, o sea, se hacía con poco podías hacer tanto, ¿no? Sí, no, definitivamente hay historias que no tienen tanto, o sea, yo las veo también y ya hoy por hoy les digo, wow, esa historia no era tan buena como me acordaba que era o pensaba que era, pero definitivamente hay historias específicas que yo digo, wow, de aquí podrían hacer realmente una historia muchísimo más grande, más elaborada, podrían hacer varias partes, podrían hacerlo una novela, podrían tomar este guión o este recurso y transportarlo en algo mucho más grande. Y siento que han desperdiciado muchos de estos guiones que se han quedado así como ya en el olvido. Y como que hace falta como que alguien se meta y diga, vamos a usar y explotar estas historias, porque hay historias que valen la pena explotar. Es interesante porque vemos mucho esta idea de regresar a historias del pasado y reinterpretarlas, pero se van a las mismas. Se van a las mismas historias de toda la vida, en vez de regresar y buscar, hay cosas interesantes por ahí que no hemos tocado, que no hemos hecho, que no hemos explorado y que quizás sería mucho más interesante, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé si alguna vez viste esta comedia que hicieron nueva, que se llamaba Nosotros los, ¿cómo se llamaba? Que salía Gonzalo Vega, que es nueva, la película relativamente es de hace como 10 años. ¿De los 3 hijos? Sí, de los 3 hijos. ¿Cómo se llama? Ya la han hecho en Colombia, ya hay otras versiones de la misma historia en varios países. Y yo nunca, Nosotros los Nobles, se llama. Sí, ahí está. Y esta historia la hizo Fernando Soler. O sea, no es la misma historia así. Tal cual, pero la idea tal cual. La idea era Fernando Soler, tenía 3 hijos. Ajá. Y decide jugarles la broma, decirles, estamos pobres. Sí. Y se los lleva a un vecindario y les pasan un montón de cosas y al final resulta que no estaban pobres. O sea, es la misma. Yo no me había dado cuenta porque obviamente ni había visto que en esta de Nosotros los Nobles hubieran puesto que tenía alguna interpretación o origen de esta otra película. Igual esta viene de otra parte, o sea, es que eso es lo que, como alguna vez te acuerdas de haber visto esa película, hay una película de Silvia Pinal, donde creo que era con el actor el del teatro. Manolo Fábregas, con Manolo Fábregas, donde ella se muere y se va al cielo y tiene que... a mí eso me encanta, me parece buenísima. ¿No? Sí, pero ¿cuántas versiones de esa misma película hay? O sea, aquí está la del cielo, el cielo no puede esperar, el cielo puede esperar, está la otra, la que hicieron del comediante afroamericano, Chris Rock, hizo una versión parecida igual, donde es comediante y se muere y regresa como otro comediante, como un señor viejito blanco, o sea, ¿no? O sea, digo, la misma idea viene de alguna parte, pero no creo que la de Silvia Pinal y Manuel sea la primera versión de esa historia. Sin embargo, de las 3 que estás mencionando es la más antigua. La más vieja. Sí, ¿no? Sí. O sea, quizá no sea la primera,
idea, pero es la más antigua de las tres. Que yo he visto, ¿no? por lo menos, claro. Entonces, no, a mí me parece buenísima esa, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Este cuerpo es mío, este cuerpo es tuyo, este cuerpo no es mío, algo así se llama, Algo no me así. acuerdo bien. Pero sí, es buenísima, me encanta Manolo Fábregas en esa película, o sea, es buenísimo. Manolo Fábregas me parece fantástico en las películas en las que yo lo he podido ver. No tiene tantos protagónicos en las películas del cine de oro, hizo mucho teatro, pero me parece que es muy, muy buen actor. Igual que Los Soler y Joaquín Pardavé me parece, si había un buen actor en esa época, aparte de Los Soler, que obviamente ya está sobredicho, era Joaquín Pardavé, que me parece fascinante. Así hacía comedia, así hacía drama, así hacía, o sea, que la creías toda. Fuera, o sea, lo que fuera. Y era muy chistoso. De hecho, él está en esa película con Silvia Pinal, ¿no? De hecho, él está en ese. No sale. ¿Estás segura? Me parece. No sale. Salen otros actores que ahorita se me fueron los nombres de esos actores. Yo creo que la estoy confundiendo también con otra película de Silvia Pinal. No, claro que Silvia Pinal hace con Joaquín Pardavé varias, que, por ejemplo, Doña Mariquita de mi corazón, o por ejemplo, otra, donde Joaquín Pardavé se viste de mujer, ¿no? O sea, que son películas de esas súper chistosas donde hay enredo, ¿no? Tras enredo, ¿no? Pero definitivamente se hacían buena mancuerna. Silvia Pinal con Joaquín Pardavé se hicieron como 3, 4 películas juntos. Sí, no, definitivamente había mancuernas muy fuertes en el cine de oro, como sabemos, por ejemplo, una más conocida fue en su momento Pedro Infante con Blanca Estela Pavón, o Pedro Infante con Marga López hicieron varias películas. Lo que fue también Joaquín, ¿cómo se llamaba este hombre? Se fue ahorita su nombre, Arturo de Córdoba, sí. Con Marga López hicieron varias películas con él. ¿Quiénes hacían así películas, no? Juntos, que hacían varias películas, ¿no? Bueno, está Gloria Martín con Jorge Negrete, que también por mucho tiempo hicieron varias películas juntos, y así, ¿no? Como que había mancuernas, o Tintán, que trabajaba con casi todo su equipo, ¿no? Tintán era como que se llevaba su equipo a casi todas las películas. No me la sabía, pero sí, ¿verdad? Tenía muchas veces veían los mismos actores en las películas, simplemente otra historia. Sí, eran otras historias, pero tenía su equipo, o sea, él tenía literal su equipo, ¿no? O sea... Muy Adam Sandler's, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, tenía su equipo. Los mismos amigos en todas las películas, ¿no? Sí, pero pues funcionaba, ¿no? O sea, y yo creo que es de los grandes cómicos de esa época, tenían el mismo personaje, o sea, con excepción de Joaquín Pardavé, que sí hacía diferentes personajes en cada película, los cómicos, o sea, Cantinflas, Tintán y siempre todos, eran Cantinflas. eran el mismo, eran como el mismo personaje en diferentes historias. Siempre a reportes, siempre. Sí, o sea, solo eran el clavillazo, ¿no? Siempre eran en otras historias, pero era como su esencia llevada a diferentes escenarios, ¿no? Hasta el nombre, yo que en muchos casos era siempre hasta el mismo nombre y todo eso, ¿no? Era como diferentes versiones de ellos mismos, ¿no? Sí. Y me parece que a muchos critican, bueno, haciendo una acotación de esto, muchos critican, por ejemplo, a Jaime Camil por hacer lo mismo, que es el mismo personaje en diferentes historias, ¿no? Pero pienso que hace lo mismo, o sea, simplemente es el personaje que le funciona y se lo lleva a diferentes lugares. Y no creo que sea malo necesariamente, solamente que está como igualando o copiando ese estilo de estos grandes actores. Y bueno, está bien, a mí parecer está bien. Sí, a mí también no me molesta. No, pero sí, definitivamente es un estilo, ¿no? Es un tipo de situación. Ok, vamos a ir al rapid fire ahora, ok, para que ya concluyamos nuestra plática del cine de oro. A ver, ¿tú qué? Esta primera pregunta que puse ahí, ¿ya la pensaste? ¿Sabes cuál es la primera? Me la pones súper difícil, pero voy a intentar. Voy a intentar contestarte. La primera pregunta es, ¿cuál es tu película favorita del cine de oro mexicano?
Es una pregunta muy difícil escoger solo una película, Sí. pero definitivamente me voy a la clásica y a la honorable porque tiene a dos de los ídolos, ¿no? A dos tipos de cuidado. O sea, Y es la misma, la mía es la misma. Dos tipos de cuidado. me voy a esa porque tiene todos los elementos que uno querría en una película, ¿no? Dos grandes héroes y muchísima diversión en la película, ¿no? Entonces, o sea, sin hablar no, del abuso sexual, todo lo que le pasa a la pobre chica ahí atrás del porque se casa aquel con ella, y todo, o sea, es un enredo y hay muchas cosas tristes. Y hay drama, o sea, la historia es dramática desde el contexto de todo lo que le pasa al personaje de Rosario, ¿no? Sí. En la historia. Pero bueno, es parte de, y creo que lo interesante es cómo podían hacer una comedia con todos estos tintes dramáticos detrás, ¿no? Sí, porque ahí hay mucho drama, o sea, hay venganza, hay o sea, hay mucho drama, pero pues estos dos, ¿no? Íconos del cine mexicano, pues eran, o sea, son íconos por una razón, porque pueden pasar de las dos cosas, de hacer las dos cosas y hacerlo con mucho carisma y al mismo tiempo tenían tones o sea, podían hacer un poco de comedia, lo suficiente para mantenerte atento y hacerlo leve, ¿no? Liviano el asunto, entretenido y todo el chisme, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que sí, también es la mía, es mi favorita, aunque hay muchas que me gustan, pero yo creo que sí. Ok, segunda pregunta. ¿Tintán o Cantinflas? Tintán. ¿Sí? Yo, Tintán, sí. Ok. ¿Tú? Es difícil, porque mis películas favoritas son de Cantinflas. O sea, entre los dos, mis películas favoritas son de Cantinflas. Pero, porque tengo una conexión desde mi infancia a ellas, ¿no? Como por mis pistolas, o ¿no? El profe, o sea, el padrecito incluso. El padrecito me encanta también, o sea, entonces yo creo que es esa, pero definitivamente si tú ya te vas a quién era mejor actor, a quién era mejor comediante, yo creo que sí, Tintán era mejor. Digo, esa es mi opinión, que sí era mejor, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que los dos tenían su encanto. Sí. Y los dos tenían su estilo, ¿no? A mí me gusta más Tintán. Sin embargo, también hay películas entrañables de Cantinflas, ¿no? O sea, tampoco voy a negar todo lo interesante, ¿no? Que puede traernos Cantinflas. Ok, ahora, la tercera pregunta. La tercera pregunta, entonces, ¿Jorge Negrete o Pedro Infante? Digo yo, esto es como cliché, pero voy a tener que ir con Pedro. Es que era más carismático, era más chistoso, ¿no? Era más agradable, yo qué te puedo decir. Pedro Infante definitivamente, en mi opinión, porque a mí me gusta más, o sea, pero también, o sea, es válido que te guste más Jorge Negrete, o sea, no tiene, claro. Es como gustos, ¿no? En gustos se rompe género, sí, definitivamente. Jorge era mejor cantante, Jorge era mejor parecido, digo, a quien le preguntes, ¿no? Jorge tenía lo suyo, o sea, a lo mejor igual era hasta mejor actor, ¿no? Pero pues no tenía el carisma que tenía Pedrito, o sea, eso al final, esa es mi conclusión. Pedro Infante, su mayor atributo siempre fue el carisma, su nivel de carisma y capacidad de llegar al público, o sea, capacidad de que la gente lo quisiera, o sea, ese carisma pocas veces se llega a ver, ¿no? Ese nivel de carisma. Es que eso no lo puedes practicar ni tener, o sea, no. Que lo tienes o no lo tienes y ya está. Sí, y te digo que yo he llegado a la conclusión de que los actores que se siguen conociendo actualmente son los que trabajaron con Pedro Infante. Sí, porque muchos están en el olvido. O sea, de hecho, muchos de los incluso de los que hemos hablado esta noche, no son. Te aseguro que hay mucha gente que no sabe quiénes son, o que lo sabe, a lo mejor sí los ve, pero de nombre igual no sabe quiénes son, ¿no? Pero si trabajaron con Pedro Infante, como que están todavía en la memoria colectiva. No, en la memoria es así, en la memoria colectiva, así es. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, Lili. ¿Consideras
que películas de culto, como del Santo, ¿no? O de Pepito y Chabelo contra las momias de Guanajuato, una de esas, ¿no? Que deberían ser consideradas parte del cine de oro. Híjole, es difícil decir, porque yo digo, la verdad es que no sé hasta qué punto sí o que hasta qué punto no, cuáles son los criterios, o sea, hasta donde yo entiendo el criterio es básicamente de qué año a qué año se hicieron, más o menos. No, no hay un criterio como si son buenas o son malas, sino más bien es en qué año abarcaron y hasta qué año se consideran, ¿no? Y entonces, a mi manera de ver, dependerían de en qué año se hicieron. Pero supongo que varias de estas sí se hicieron en la época todavía del cine, porque Pues, varias son todavía son blanco y negro algunas. Del Santo yo creo que sí, algunas todavía son blanco y negro. Las de Pepito y Chabelo no tanto, pero aunque Chabelo todavía salía en películas, sí, claro, Chabelo todavía sale en una, fíjate que es una que me gusta porque está chistosa la película, se llama Escuela para Solteras, que son de varias hermanas que que no se puede casar hasta que se case la más grande. Entonces el novio de la más chiquita es el que está buscando novios para todas las demás. Sí, muy timing of the shrew. Okay. ¿No? Entonces está buscando para todas las, pero sí, algo así, pero pues para 7 hermanas, ¿no? O sea, entonces está buscando. Lo más grande todavía. ¿No? Entonces, en una de esas va a la Ciudad de México a buscar al novio el de la más grande, que es José Alfredo Jiménez en la película, y se encuentra con Chabelo, ¿no? En Chapultepec se encuentra con Chabelo y Chabelo lo confunde por un niño. Bueno, es una parte según cómica de la película, ¿no? Pero la película es buena, o sea, a mí me gusta la parte de ver como los enredos que pasan en la película y a mí se me hace interesante, es chistoso. Sí, clásica de enredos. Yo la primera vez que recuerdo ver a Chabelo fue en esta película, una película de Cantinflas. Una de las últimas, donde él está enseñando, yo no recuerdo cómo se llama la película, pero donde le enseña a la chica esta a ser actriz. Donde sale como director y sí. Hay varios como... Es extra. El extra, ¿se llama? Ok. Sí, sí, donde recuerdo ver a Chabelo, yo creo que o sea, que realmente llega. La memoria de Chabelo es esa. Sí, cierto, llega como a pelear con el niño que es hermano de la chica y él se pone tú por tú con él, pero es un niño. El Chabelo es grandísimo, ¿no? Sí, me acuerdo de la película, de la escena. Muy bien. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es tu cosa favorita sobre el cine de oro que te hace sentir y que te hace pensar? Yo creo que es eso, ¿no? Esos momentos, me recuerda cada vez, o sea, me transporta inmediatamente a momentos de mi infancia, a momentos de mi juventud, momentos en familia, momentos de diversión, ¿no? Fueron las primeras historias que de alguna forma llenaron mi pensar y mi inconsciente, ¿no? Entonces, creo que por más que a veces me queje de lo cultural y lo social, el problema social que pudieron haber dejado en el inconsciente mexicano, al mismo tiempo, siempre las siempre me van a fascinar, siempre me van a gustar y siempre va a tener un lugar especial en mi corazón, ¿no? De alguna forma. Pues sí, creo que podría decir, sin repetir lo mismo, creo que todo lo que ha pasado en nuestros momentos más felices de la vida en general, las cosas que escuchamos, las cosas que olimos, las cosas que vimos, como que nos transportan a ese lugar, a ese tiempo, ¿no? Y por eso es que los reencuentros, los reboots de las series y todo esto está tan de moda porque al final queremos eso, ¿no? Añoramos eso. Y creo que en el caso del cine de oro, a mí lo que más me gusta, más allá de lo que se ha comentado, que también es lo mismo, es ver a estos grandes actores, porque había grandes actores, o sea, de verdad que era fascinante. Por ejemplo, a mí, cada que veo a los Soler una película, yo digo, esta es una película que vale la pena ver, nada más por ver a Andrés Soler, o a Fernando Soler, o a Domingo Soler, o sea, realmente son películas que tenían grandes actores, Sara García, que también era una gran actriz,
y ver Marga López, ¿no? Que me fascina Marga López, y ver estos actores llevar a cabo interpretaciones tan conmovedoras con el argumento que tuvieran. Y a veces no tenían mucho, a veces no tenían mucho, pero lo estiraban, ¿no? Sí, sí. O sea, y cómo es que el arte no tiene, o sea, cuando hay talento, se nota, o sea, se nota. Puede ser una producción muy sencilla, un argumento muy sencillo, pero se nota el talento y se puede ver, ¿no? Y creo que hacían mucho y eso es algo que quiero, que me gusta, ¿no? Y bueno, creo que la nostalgia, los sentimientos, lo que me hace sentir es, para mí hoy por hoy son como, mira, cómo se pensaba en esa época. Hoy por hoy me sirven para pensar, como reflexionar, mira cómo se pensaba en esa época. Qué interesante, qué película, esta escena ha envejecido muy mal en esta película, ¿no? Es como de análisis, ¿no? Sí, y eso es lo que me gusta hacer ahora con las películas que veo, cuando son películas viejitas, digo, wow, eso envejeció muy mal, ¿no? O esto todavía holds, ¿no? Como todavía dices, todavía la podré ver y puedo decir, oh, ya. Todavía este argumento lo estamos hablando hoy, ¿no? Sí. Y hay argumentos que valen y que siguen valiendo y que todavía podrían adaptarse súper bien, y otros que dices, chispas, mejor lo agarramos y lo guardamos ahora sí, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que lo más bonito es esas épocas hermosas. Yo tengo una amiga que me decía, es que a mí me encantan las películas de Marga López y me fascinan porque me recuerdan mucho a mi abuela, ¿no? Y abuelas que ya no están quizá, ¿no? Nosotros todavía tenemos a nuestra abuela, a pesar de la edad que tiene. Ya no se acuerdan nada, pero bueno. Pero muchas personas pues seguramente se acuerdan de sus abuelos o de sus padres viendo estas películas y es algo especial para la gente, para las personas. De acuerdo, muy de acuerdo. Así es. Entonces, bueno, esperamos que no se hayan aburrido con nuestros rollos de películas del cine de oro y que puedan escucharlos en el siguiente capítulo. Bye bye, hasta la próxima.